¿Qué tal, amigas y amigos? El día de hoy vamos a hablar de un tema enfocado a negocios. Los negocios son lo que da el soporte a un país, a una estructura social. Y muchas personas hoy están iniciando empresas que tienen que ver con áreas de comercialización, otras con área de producción y venta de servicios. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia entre un negocio exitoso y un negocio fracasado? Vamos a encontrar una serie de circunstancias que cuando confluyen se convierten o el éxito o el fracaso de un negocio o empresa. Primeramente, quisiera diferenciar precisamente un negocio de una empresa. Un negocio es una fórmula de transacción. La palabra negocio tiene que ver con la negación del ocio. En tiempos antiguos lo que se hacía era tener ocio o tiempo muerto, y lo que hacían algunas personas era intercambiar el tiempo muerto, el tiempo ocioso, por algo que pueda ser en beneficio de otra persona. Entonces se intercambian un bien por otro bien. En lugar de estar de ocioso, hago una negación del ocio y me pongo a hacer un servicio. Esto es una diferencia muy grande porque el negocio lo que hace es precisamente intercambiar o buscar un beneficio mediato, algo rápido, algo que nos permita de alguna manera tener un flujo de efectivo y con ese flujo de efectivo seguir reinvirtiendo, seguir creciendo o bien simplemente sacar algún tipo de beneficio para vivir. La empresa, a diferencia del negocio, es que también constituye un negocio, pero tiene lo que es una estructura de lo que se denomina una filosofía empresarial. Y esta estructura filosófica es la esencia de aquel dueño o dueña de aquella estructura de negocio que lo convierte en una empresa. Y ese tipo de empresa lo que hace es trascender lo que el negocio no hace. La mayoría de los negocios simplemente subsiste en la medida en que vive el dueño del negocio. La empresa no. La empresa permea toda esa estructura filosófica a cada uno de los elementos de la organización y entonces todos comparten la misma estructura del ser y la razón de ser de esa estructura empresarial, que es negocio, cierto. Tiene como fin, evidentemente, generar ingresos, pero más allá de ello, lo que busca es una trascendencia a través de lo que conocemos de el servicio. Ahí vamos a empezar a entender la diferencia del negocio y la empresa. Muchos negocios lo que hacen es intercambiar simplemente un bien a cambio de otro bien para obtener un beneficio personal que le permita al dueño del negocio de alguna manera allegarse de recursos para tener una vida más o menos digna, dependiendo de los valores y la estructura moral de cada persona que la conforma. La empresa, por el contrario, tiene una situación mucho más allá de una visión más elevada, una visión de competir, una visión que además permea también a lo que es la estructura de un país, busca mejorar la estructura social de un país. Porque el dueño de la empresa tiene una filosofía empresarial que hace que todos los elementos la tengan en su mente y en su corazón. De tal forma que cuando se produce algo o se vende algo, lo que se está buscando es que ese producto lleve verdaderamente un beneficio a las personas que lo adquieren. Así es como una empresa empieza a crecer y empieza a trascender y empieza a generar mayor productividad y más rentabilidad en su crecimiento, mientras el negocio, por lo regular, carece permanentemente de recursos porque los dueños de los negocios sustraen los recursos, no los reinvierten como deberían de reinvertirlos y simplemente lo que hacen es empezar a utilizar estos recursos para comprarse casas, automóviles, bienes personales, viajar, divertirse, pero no reinvierten en la estructura de negocio. La empresa no, la empresa reinvierte. Evidentemente los dueños sacan una parte, tienen una estructura muy eficaz que tiene que ver con la administración de los recursos, los manejos de los costos y evidentemente la reinversión de las utilidades. Pero siempre pensando en el punto medular, servir y proyectar la filosofía de la empresa a través de ese servicio que le está ofreciendo toda esa organización al cliente, al que consume el producto. Y ahí vamos a encontrar una de las grandes diferencias entre el fracaso de un negocio y el éxito de una empresa.
Y cuando la empresa se olvida de su filosofía empresarial, comienza un deterioro de su capacidad de servicio, porque en lugar de pensar en servir, comienza a buscar servirse de los clientes a través del producto o servicio que ofrece, y en ese momento empieza a marcar también su deterioro. Si tú quieres tener un negocio o una empresa exitosa, es importante que mantengas ese concepto de filosofía empresarial que conlleva precisamente servir a través del producto, y eso te garantiza un crecimiento permanente, tomando en cuenta que cualquier negocio o empresa viven día a día, porque los mercados son los que te dan el ingreso de tu estructura económica, y esos mercados no siempre quieren lo mismo. Por lo tanto, debes de mantenerte con una información totalmente clara que te permita saber qué es lo que el cliente quiere el día de hoy. No qué es lo que quisieron ayer, ni qué es lo que tú ofreces, sino qué es lo que quiere adquirir a través de lo que tú ofreces. De esto y más seguiremos hablando en estas cápsulas de negocios a partir de hoy, en este tema que llamamos charlas de evolución consciente, que tienen que ver con cómo hacer crecer tu negocio o empresa. Tu amigo Jorge Aguilar Sagún se despide deseándote éxito. Hasta la próxima vez.